Dios siendo Dios de orden, Dios siempre va a trabajar conforme a las palabras que salen del libro de la ley. Dios desde el principio nos mostró y nos reveló a través de su palabra cómo su casa debía de estar ordenada. Dios, cuando le entregó a el hombre, o cuando le entrega al hombre un ministerio, Dios siempre le advierte y le dice que tiene que tener cuidado. Inmediatamente el hombre desobedece al mandato de la ley por cualquier razón que sea. Dios le va a llamar la atención. Si el ser humano que Dios le ha entregado un ministerio no obedece, Dios le va a desechar. La palabra del Señor nos muestra situaciones que ocurrieron con hombres que Dios llamó y le entregó ministerios. Hubieron hombres que fueron desechados y Dios no les dio oportunidad. Pero hubieron otros que Dios le dio oportunidades. Desde antes de que el hombre nazca, Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe quién es hombre de salvación o quién es hombre de perdición. Esto ya Dios lo sabe. Aún así, Dios en su inmensa misericordia, Dios trata con el hombre todo el tiempo. Dios le da palabra al hombre todo el tiempo. Dios, siendo Dios recto, siendo Dios de orden, Él exige en su ministerio orden. Él exige fidelidad. Él exige respeto. Dios es espíritu. El altar del Señor es santo. Cuando Dios llama al hombre para que éste trabaje en su altar, Dios le va ubicando según el ministerio que Dios ya le entregó desde antes de su nacimiento. Siendo el altar del Señor santo, este ser humano que Dios llama y separa de esta manera se tiene que mantener santificado. Siendo Dios espíritu, habiendo creado Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, Dios le dice a través de su palabra que necesita con urgencia mantenerse purificado y santificado para trabajar en su altar. Dios le entrega el libro de la ley y el libro de la ley le muestra y le dice lo que puede hacer y lo que no. Dios es espíritu. Las palabras que salen del libro de la ley son espíritu. El hombre se tiene que mantener en el espíritu para poder entender las situaciones espirituales que Dios le habla. Dios no ve como ven los hombres. Cuando Dios ve espectáculos en su casa que no tienen que ver,
ni siquiera con su palabra. Espectáculos que Él no ha mandado a preparar o a hacer. Esto para Dios es idolatría. Ya Dios le entregó al hombre y le dijo a través de su palabra qué es lo que Él quiere que el hombre haga en su casa. Dios, siendo espíritu, Él mira a lo espiritual. Por eso, cuando Dios le entrega al hombre, el hombre necesita seguir el mandato del libro de la ley. El hombre o el ser humano que Dios llama y le entrega un ministerio no puede caminar bajo sus propios deseos humanos. Hay un orden que tiene que seguirse a través de la palabra. Cuando el hombre no lo sigue, cae maldición sobre su vida. Estamos viviendo tiempos finales. El altar del Señor, Dios lo ve de una forma en lo espiritual. Por eso el hombre no puede inventar ni en el altar ni en la casa del Señor. El altar del Señor y la casa del Señor es santa. El altar es santo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela la historia de los hijos de Elí. Esta historia nos muestra claramente y nos dice cómo Dios reprende cuando el hombre no obedece al mandato de su ley. Esta historia nos muestra y nos revela aún el amor del Señor, las oportunidades que Dios le da al hombre. También nos revela que hay un tiempo que Dios le da. La palabra del Señor nos dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento. Esto porque Dios es espíritu. Del conocimiento al cual Dios se refiere o del conocimiento que Dios se refiere es un conocimiento espiritual. Cuando el hombre no vive para el Señor, el hombre pierde esta esencia. Si el hombre Dios le llama a trabajar en su obra y el hombre no se alimenta del Señor y deja todo lo que antes hacía, de igual manera no va a estar alimentada esta persona. Lo voy a volver a repetir. De igual manera se va a mantener en la carne. La palabra del Señor nos dice, decía que estos no tenían conocimiento. Dios habla de un conocimiento espiritual. Hacían lo contrario a lo que Dios le decía. Satanás es real. Él es espíritu y él opera en los pensamientos. Cuando el hombre ignora la palabra del Señor o alguna corrección que Dios trae a través de ella, Satanás se vuelve fuerte en la vida del hombre, del ser